Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 2 y el día de hoy les vamos a hablar un poco sobre autismo. También denominado trastorno del espectro autista, es considerado una enfermedad poligénica y multifactorial. En la gran mayoría de los casos de trastornos del espectro autista se desconoce la causa específica, pero en el 1 al 3% de los casos diagnosticados manifiestan frecuentes anormalidades cromosómicas asociadas a la región 15q11-q13. Se calcula que en todo el mundo, 1 de cada 160 niños tiene trastorno de espectro autista. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en algunos estudios bien controlados se han registrado cifras notablemente mayores. La prevalencia del trastorno de espectro autista en muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora desconocida. El autismo puede darse en ambos sexos al momento del nacimiento, sin embargo, se detecta en la infancia, pero a menudo el autismo se diagnostica como tal mucho más tarde. Entre los antecedentes heredofamiliares tenemos una madre añosa, prematuridad extrema, bajo peso al nacer, dificultades durante el parto, en particular aquellos que tuvieron privación del suministro de oxígeno, una rubiola congénita e infección por citomegalovirus, tratamiento para epilepsia durante el embarazo y exposición a altos niveles de pesticida en el embarazo. En antecedentes personales no patológicos tenemos que no hay una predominancia en alguna etnia, sino que es de distribución mundial. Como factores perinatales tenemos que entre los varones fue más frecuente la existencia de sangrados vaginales durante la gestación. En las manifestaciones clínicas a nivel del sistema nervioso y psiquiátrico pueden presentar alteraciones en el comportamiento social, en la comunicación verbal y no verbal y en el margen de intereses y actividades del niño. Hay alteración del lenguaje desde ausencia total del mismo, pasando por déficits en la comprensión y el uso comunicativo del lenguaje verbal y la mímica, hasta una disprosodia leve. La alteración severa con mutismo e inatención puede llegar a hacer pensar en sordera. También es frecuente encontrar ecolalia, palilalia, neologismos, lenguaje idiosincrásico, que son giros verbales sin significado para otras personas, lenguaje telegráfico y errores gruesos en el uso de tiempo y persona. El niño autista suele referirse a sí mismo diciendo «tienes hambre», «quieres dormir», etc. Las alteraciones del lenguaje son importantes para el diagnóstico temprano. Los criterios para indicación absoluta para evaluación inmediata son la ausencia de balbuceo, señalamiento u otros gestos a los 12 meses, ninguna palabra a los 12 meses, ninguna frase espontánea de 2 palabras y cualquier pérdida de cualquier lenguaje a cualquier edad. Los niños autistas también presentan alteraciones sensoperceptuales como hiper o hiposensibilidad a estímulos auditivos, visuales, táctiles, etc., distorsiones de la percepción y dificultades en la integración multimodal. Muestran mal control de impulsos, agresividad verbal y física, autoagresividad, conducta aberrante, etc. Pueden presentar un miedo intenso o verdadero pánico ante situaciones desconocidas o ruidos intensos. Casi todos los autistas muestran una muy deficiente interacción social y en ocasiones verdadero rechazo a entablar un contacto con otras personas. Tienen rasgos de conducta rígida y resistencia a los cambios. Esto es un dato muy común en estos niños. Las estereotipias motoras son notables e incluyen aleteo de manos, giros de la cabeza, balanceo de partes o todo el cuerpo, etc., y pueden perdurar durante largos periodos de tiempo. La conducta autoagresiva como morderse, jalarse el cabello, azotar su cabeza, etc., son también parte del cortejo sintomático. Los niños autistas pueden presentar capacidades superiores en cálculo, memorización automática, solución de rompecabezas o memoria verbal. En cuanto a hábitos exterior, los pacientes con autismo generalmente parecen ansiosos o irritados con un comportamiento repetitivo, una marcha anormal y falta de comunicación, pero no muestran alteraciones características. En la piel pueden mostrar signos de lesión, especialmente si el paciente muestra un comportamiento de automutilación, como morderse los labios, quitarse el vello o golpearse el cuerpo. Aunque la circunferencia de la cabeza de los niños puede ser pequeña al nacer, muchos niños experimentan un rápido aumento en la tasa de crecimiento desde los 6 meses hasta los 2 años. En cuanto a extremidades, pueden presentar pliegues palmares aberrantes y otras anomalías dermatoglíficas,
Hipercinesia, postura inusual, aleteo de la mano con una muñeca flácida y generalmente esto se ve cuando el niño está emocionado. En cuanto a estudios prenatales, tenemos uno no invasivo que es el microarray cromosómico. No hay estudios de laboratorio para la detección del autismo, sin embargo, se ha logrado detectar en los niños serotonina elevada, biotinidasa reducida, funciones de neurotransmisores anormales y alteración del metabolismo de las aminas fenólicas. El diagnóstico se realiza por evaluación física en base a los criterios del Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders y requiere evidencia de alteraciones de la interacción y la comunicación social y la presencia de dos o más conductas o intereses restringidos, estereotipados o repetitivos. Las pruebas de detección sistemática incluyen el cuestionario de comunicación social y la Modified Checklist for Autism in Toddlers. Además de las pruebas estandarizadas, se recomiendan pruebas metabólicas y genéticas para ayudar a identificar trastornos tratables o hereditarios, como trastornos hereditarios del metabolismo y síndrome del cromosoma X frágil. El tratamiento es multidisciplinario en el que el psicólogo o pediatra primero analiza la conducta y la comunicación para ajustar las estrategias de terapia conductual. Esto incluye una terapia conductista, terapia del habla y del lenguaje, en ocasiones terapia física y ocupacional, y terapia farmacológica que se enfoca en aliviar síntomas. Hay pruebas de que los fármacos antipsicóticos atípicos como la risperidona o el aripiprazol ayudan a aliviar los problemas de comportamiento. También se utilizan los recaptadores de serotonina para los comportamientos ritualistas, estabilizadores del estado de ánimo para la autolesión y comportamientos explosivos y estimulantes, y otros fármacos para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entre las complicaciones que puede presentar un niño autista se encuentran convulsiones, sobreestimulación sensorial, esclerosis tuberosa, retraso mental, insomnio y trastornos alimenticios. Como medidas de prevención podría funcionar muy bien un inicio temprano de terapia conductual, una modificación a trayectorias de desarrollo y evitar trayectorias atípicas en niños con alto riesgo, por ejemplo en hermanos de niños con autismo, y también en crear conciencia en el niño. El autismo tiene buen pronóstico, sin embargo el pronóstico para la función es variable dependiendo de la gravedad de los síntomas. Según Barkley, más del 80% de los niños que han sido diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad en la edad escolar continuarán presentando el trastorno en la adolescencia y entre el 30 y el 65% lo presentarán también en la vida adulta. El autismo tiene una variabilidad del 36 al 95%, por lo cual es muy común la recurrencia si ya tiene un pequeño afectado. El 20% de los niños con autismo tienen defectos genéticos identificables, y por el alto riesgo de volver a tener un hijo con autismo, no se recomienda volver a tener hijos.